tema a conversar ahora es reforma policial y esa expresión de escepticismo que hizo el presidente electo Jimmy Morales respecto a la buena marcha o a la utilidad de este proceso que ha arrancado desde hace muchos años en nuestro país. Una de sus conductoras se encuentra con nosotros. Es Helen Mack, quien fue comisionada de la reforma policial durante el gobierno de Álvaro Colón. Y está con nosotros también Juan Carlos Ríos, quien es coordinador del eje de controles internos de la reforma policial. A los dos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Jimmy Morales no es la primera persona que expresa escepticismo en torno a la reforma policial. Aela Torriberti ha dicho hoy, no quiero entrar en controversia con el presidente electo, pero hay muchos argumentos para defender esta reforma policial. Helen Mack, ¿tú podrías citarnos los 3 argumentos más importantes para defender esa reforma policial que se echó a andar desde hace 5 años? Bueno, lo primero es una parte primero conceptual, ¿verdad? Cuando el presidente Colón me llama, sí, pues sí, discutimos sobre el concepto de lo que era la reforma policial y lo primero era que tenía que hacer una reforma de Estado, ¿verdad? No podía ser una reforma de gobierno porque uno de los objetivos era avanzar, que hubiera permanencia, porque una reforma no la haces en 5 años y es más bien se plantea una reforma que sea permanente, continua, porque tiene que ser dinámica, porque en este mundo todo va cambiando, entonces la reforma siempre tiene que irse cambiando. Luego el otro concepto era el cambio, bueno, con la caída el fin de la Guerra Fría, era delimitar en las reformas que se hizo en toda América Latina, delimitar el rol que tenía el ejército con el rol que le correspondía a la policía. Ese era otro aspecto importante que se tenía que cubrir y por lo tanto darle autonomía a la policía. Entonces, después habían 3 ámbitos que nosotros queríamos abarcar. La autogeneración, que era la creación de la escuela de oficiales, porque no se crió en la época de Minúa. Y esa idea era que en esa profesionalización de la escuela de oficiales fueran los oficiales los que empezaran a supervisar en materia de doctrina ya lo que era no solamente dedicarse al orden público, sino que a la prevención y a cuidar a los ciudadanos, que ese era el objetivo. Por eso en la Guerra Fría era la desconfianza total hacia el ciudadano y por eso el énfasis en el orden público. El otro ámbito era la autogeneración, la autosostenibilidad. Para el tema de la autosostenibilidad era importante el tema de la ley de carrera, ¿verdad? Y en la ley de carrera estaba desde el ingreso y la selección, te pasa por la disciplina, te pasa la generación de cuadros aptos para darle desarrollo y vida a una policía profesional. A una policía y empezar a profesionalizarse. Y el otro ámbito era la modernización, que era todo el tema de gestión. Por eso es que la gestión burocrática no puede quedarse plasmada de los años 80, sino que tiene, con todos los cambios que han habido, por eso es que la reforma tiene que ser permanente, pero especializar a la policía especialmente en todo el tema administrativo y hacer una especialidad el tema administrativo, lo que en el ejército o en otros lados le llaman la intendencia, porque lo que pasa es que como entran policías que no son administradores, entonces tú tenés policías que no son ni contadores, sino que solamente de bachillerato administrando presupuesto, entonces tienen una mala ejecución. Entonces, esos eran los ámbitos que se tenían que abarcar y por lo tanto la reforma policial tiene que ser permanente, continua y dinámica. Los escépticos, tanto en su momento como actualmente, se preguntaron por qué habría una reforma de hacer la separación entre ese tipo de policía, como cita Helen Mack, que trabajó durante el conflicto armado, a una policía que trabaja en tiempos de paz. ¿No fueron los acuerdos de paz suficientes para establecer esa división? Bueno, primero creo que hay que entender todo el contexto que se da esa policía. Un decreto, por ejemplo, que la crea, que realmente dice poco de lo que es la policía. Y tal vez lo más preocupante de ese contexto, precisamente los acuerdos de paz y el marco para el fortalecimiento del poder civil y la participación del ejército en un Estado democrático, creo que es muy importante porque se menciona una policía única, por ejemplo, con sus 3 pilares de actuación, investigación, prevención, inteligencia. Pilares que no se recogen, por ejemplo, en esta nueva ley, y eso definitivamente ha incidido en el poco desarrollo institucional que a lo largo de estos años ha tenido la Policía Nacional Civil. Hay un tema y hay que recordarlo, preocupa muchas veces, a veces las decisiones políticas que afectan a la Policía Nacional Civil. Pongo uno que es en el año 2000,
cuando se le abre la puerta, por ejemplo, a que un civil pueda llegar a dirigir a la Policía Nacional Civil, y eso rompe. La ley. Bueno, no solo es casuística, sino que a todas luces destruye la institucionalidad de la Policía Nacional Civil. Tenemos los hechos, y creo que eso es lo más importante, directores civiles, por ejemplo, y todos conocemos la historia de lo que ha sucedido. Juan Carlos, yo entendí lo que nos dijo Helen, pero te quisiera pedir que nos dijeras que si estuviera el presidente Morales delante, ¿con qué argumento le persuadirías de que es necesario mantener el proyecto de la reforma policial? Primero, coincido totalmente que el proceso de reforma tiene que ser dinámico, tiene que ser permanente y tiene que ser continuo. La argumentación creo que es válida y suficiente decir que necesitamos un desarrollo institucional. Necesitamos desarrollar toda una política educativa, una carrera policial sostenible. Creo que se han tenido experiencias en cuanto a la creación de la escuela de oficiales. Pero para eso se necesita un comisionado presidencial. Es que yo creo que acá el punto no es discutir sobre la persona o no quien dirige la comisión. El punto acá es que si es importante o no la comisión de reforma policial, a todas luces sí es importante. Creo yo que el día a día es parte de las actividades que consume a un policía y no le permite un desarrollo estratégico e institucional dentro del mismo. Y los 16 años de historia de la policía así nos lo ha dicho y así nos lo ha marcado. La creatividad de presidentes y ministros lamentablemente se ha tenido que jugar con vidas de ciudadanos. Pongo el ejemplo, nombrar civiles. Se destruye todo lo que es el mando policial. Una escuela de oficiales que no funcionaba, por ejemplo, desde hace cualquier cantidad de años. Hoy se tiene una escuela de formación de oficiales, se tiene la creación, por ejemplo, de academias a lo largo. Si no fortalecemos nosotros la política educativa dentro de la Policía Nacional Civil, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Ya mencionaron ustedes la creación de esa escuela de oficiales, pero mencionen de qué le ha servido a un policía la reforma policial, por ejemplo. En 5 años, ¿cómo ha experimentado un agente, un oficial primero, segundo, tercero o un comisario esa reforma policial? ¿Para qué ha sido buena dentro de la propia institución? Yo diría que poco, y precisamente la idea de la creación de la reforma, de la comisión para la reforma policial era que hay un día a día que se los consume, que hubiese un equipo dedicado primero por lo menos a discutir una reforma que fue discutida entre policías, con policías y para la policía. O sea, por eso es que, dijéramos, el documento base que delinea lo que eran las líneas de la reforma policial, esas no lo han podido votar, porque incluso fue debatido con policías internacionales. Primero salió de la discusión de los guatemaltecos, se validó en otras policías internacionales, estamos en lo correcto. O sea, como decía, no es descubrir el agua azucarada. El tema es qué tanta voluntad política hay para eso, porque de ahí es la integración. Yo sí creo que lo que tiene que haber era una integración a través de la profesionalización y la especialización, porque ese era el otro tema, la especialización de los policías en la parte administrativa, en las distintas especialidades de la investigación criminal, etcétera. Yo recuerdo especialmente que esa reforma policial levantó controversia en sus primeras reuniones cuando se levanta un censo y se le pregunta a los policías cómo viven. Así es. ¿Cuánto devengan? Así es. ¿De qué tamaño son sus familias? Y ese censo policíaco viene a ser un golpe en la cara de muchos guatemaltecos, porque si no estoy mal, la primera conclusión con la que parte la reforma policial es que los policías viven en la pobreza y muchos de ellos en la pobreza extrema. Así es. Y por eso era el tema de ir especializando, ahí es donde te viene el tema de la voluntad política. Cuando tú ya tenés profesionales, porque la policía es un auxiliar de la justicia, en ese sentido tenés que ir equiparando igualmente el salario de los policías. ¿Logró la reforma policial cambiar el salario de los policías? No, porque nunca ha habido la voluntad política. Primero tenés la brecha que hay de la institución policial, cada vez se va agigantando. El gobierno pasado... ¿Con respecto al ejército? Con respecto a ser una policía profesional. Ya. Porque todo el mundo lo que privilegia, porque como siempre el énfasis fue sobre el orden público, lo que privilegian es cantidad y no calidad. Y cuando tú tenés calidad, tenés que pagar mejor. Claro. Y eso es lo que no quieren, porque lo que tú querés hacer, y claro, si en tu mentalidad siempre está el orden público, está la represión y no está el acercamiento con el ciudadano, no le das prioridad a la prevención, porque ya se demostró que la mano dura no ha funcionado. Entonces vemos cómo en los acuerdos de paz se bajó. Llegó el FRG con su intención de mano dura, se disparó.
Bueno, no es que yo quiera, pero en el 2010 que empieza a funcionar la reforma, con apoyo de la CICI se empieza a hacer la coordinación Ministerio Público, Policía, a partir de ahí empieza el descenso de la En criminalidad. otras policías del mundo se vive el proceso de profesionalización y de mejora de una manera semejante a como lo estamos haciendo en Guatemala con una comisión de reforma policial, ¿o de qué manera se vive, Juan Carlos? Por ejemplo, Colombia mantiene una reforma permanente del año 1993, mantiene una instituido reforma, un proceso de instituido hacia adentro de la propia policía, un proceso de reforma. Yo creo que no existen fórmulas para saber cuál es el verdadero camino. Lo que sí existe hacia adentro de la institución es una mejora hacia la capacitación y hacia la profesión de la policía. Quiero dar yo números, porque finalmente lo que se preguntan, ¿cómo es que el policía identifica esta parte? Por ejemplo, en el tema de la validación a través de las licenciaturas que hoy se tienen con expertise policial, por ejemplo, son de los temas. Desde el año 2007, precisamente con la comisionada Adela de Torrevate, se plantea un 7% de incremento anual de la policía para lograr ajustar precisamente a lo que decía Helen, de poder llegar a tener los mismos salarios que oficiales en el sector justicia, del organismo judicial, dentro del Ministerio Público, pudieran equiparar ese salario con el tema de la policía. Por ejemplo, ¿un agente y un oficial de juzgado deben ganar lo mismo? ¿O deberían de estar en ese mismo nivel, por el nivel de riesgo, por el nivel de trabajo, condiciones humanas. Yo creo que ese punto... ¿Y nivel de profesionalismo? El nivel de profesionalismo, hacia ahí vamos. Condiciones de vida, porque si tú comparas cómo viven los del organismo judicial, por ejemplo, o los fiscales, con cómo viven los policías hacinados, ahí es donde ya no hay comparación, y por eso yo hablaba de esa brecha institucional en materia de bienestar policial. Por eso es que el policía no siente que ha... ¿Ustedes creen que el presidente Morales vaya a llamarlos para ofrecerles, para cuestionarlos o preguntarles si tiene sentido no mantener la reforma policial? No. ¿Y debería haber alguna forma de expresarle estos conceptos, Helen? Yo diría que... ¿Y no vas a buscarlo? Si él no me pregunta, ¿por qué lo voy a buscar? Pero aquí el tema es que... Por rescatar la reforma. Por rescatar la reforma. Sí, bueno, pero es que quienes le asesoran a él en el tema de seguridad son militares, y ahí hay una diferencia abismal de concepto. Pero quizá le convenga escuchar otra versión. Yo creo si que... él me la pide, pues claro, pero si no... Yo tengo una frase que ha citado, me parece, Adela de Torrevate también esta mañana, y es: 5 años es muy poco para experimentar y hacer tangibles los resultados. Efectivamente, cuando usted encuentra... Y enumérenlos, ¿qué resultados? Háblenme a mí como ciudadana. Okay. Si 5 años es poco para que yo como ciudadana mire al policía modelo que anhelo ver en las calles, que no le tema, que le tenga confianza, pero sobre todo no una confianza únicamente de saber que es una persona que no va a agredirme, que no va a asaltarme o que no va a solicitar un pago o un soborno para que actúe en consecuencia, sino la confianza de saber que es un policía profesional, un policía que no persigue el crimen necesariamente cazando a los ladrones, sino que tiene una preparación y una inteligencia afinada para perseguir el crimen. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No. Tal vez todas las instituciones son un reflejo de la sociedad misma, hay que decirlo. Guatemala como país necesita un replanteamiento y un redireccionamiento en muchas cosas. Particularmente creo que la policía ha dado esos pasos importantes, tal vez cortos pero seguros, hacia la formación y la profesionalización. De un 33% de instituciones serias que hacen mediciones sobre tema de credibilidad, de un 33% que estaba la policía pasa a un 52%, por ejemplo, y eso es una brecha muy importante que un avance grande. Y solo quiero poner un tema finalmente, y es parte de la preocupación que Reforma Policial tiene. ¿Por qué Reforma Policial debe seguir? Porque si no seguimos apostándole a inventos, a creaciones de políticas, porque si bien es cierto la Comisión de Reforma es presidencial, debe ser una política de Estado. No depende de la decisión de la buena voluntad de un gobernante, ni de la buena voluntad de un gobernante, sino de una decisión institucional. Yo lo único que, el mensaje que quisiera dar, y fue el mismo que le trasladé al presidente Coloma en su oportunidad, es que más que fijar plazos, lo que tenemos que fijar son metas, porque lo que tenemos que superar es el cortoplacismo. Claro. Entonces, en proponernos metas de cómo profesionalizar al policía depende de la voluntad política y de la estabilidad de una política de Estado en su reforma.
Y así fue planteado, así fue como acepté con el presidente Colom cómo llevar a cabo esta reforma bajo estas condiciones. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Felices fiestas para los dos. Vamos en este momento a ofrecerles la información de los deportes.